¿Cómo están? Buenos días a todos, bienvenidos a la clase. El día de hoy vamos a ver el sistema reproductor, tanto masculino como femenino, cada una de sus partes y sus funciones principales. Comenzamos con el masculino. Bueno, está constituido, vamos a hablar rápidamente aquí de sus partes, por dos testículos, dos epidídimos, dos conductos deferentes, dos vesículas seminales, dos conductos eyaculadores, una uretra, una próstata, dos glándulas bulbouretrales y el pene. Ahora vamos a ver viendo cada una de las funciones de estos órganos que forman a todo el sistema. Vamos a empezar por nombrar a los testículos. En estos órganos se producen los espermatozoides y también la testosterona. Para producir esos espermatozoides, pues se lleva a cabo el proceso de espermatogénesis, es decir, la formación de los espermatozoides por medio de procesos de mitosis y de meiosis, y se producen precisamente aquí en estos tubos seminíferos que pueden llegar a medir de entre 30 a 70 centímetros de largo y tienen un diámetro de entre 150 a 250 micrómetros. Bueno, estos testículos se forman en el embrión en el abdomen y durante la etapa fetal van descendiendo hasta que al momento del nacimiento se ubican en el escroto, ya por fuera del cuerpo del bebé. Este es uno de los aspectos que se revisa durante el nacimiento, porque el que no estén en el escroto pues, representa una anomalía que hay que atender. El siguiente que vamos a ver es el escroto, que es un saco de piel más oscura que tiene una gran cantidad de glándulas sebáceas. Entonces, en esta estructura hay un músculo que se llama dartos y este es el que mantiene a los testículos a una temperatura adecuada para llevar a cabo su función correctamente, que es la producción de espermatozoides. Normalmente la temperatura en el escroto debe ser de entre 35.5 grados y 36 grados, ya que una temperatura superior podría conducir a infertilidad. Entonces, por eso es importante que se regule en esta estructura la temperatura. Bueno, la siguiente estructura que vamos a ver, o el siguiente tejido, es el epidídimo. Epidídimo. Bueno, cuando ya se han producido los espermatozoides, pasan a través de los tubos seminíferos a este tubo plegado, que se localiza en la parte superior del testículo. Está en esta parte, es lo que está pintado de morado. Bueno, esta estructura tiene como principal función, y está una en cada testículo, tiene la función de determinar la maduración de los espermatozoides. En el espermatozoide como tal adquiere la movilidad de la cola, que es esta parte, o también llamada flagelo. Ahora, los conductos deferentes son las estructuras a las cuales pasan los espermatozoides una vez que ya son maduros. Estos descienden a los lados de los testículos y luego ascienden por las ingles para llegar a la pelvis. Estas estructuras precisamente son las que se amarran y se cortan durante la vasectomía. Aquí vemos a la estructura del epidídimo y del conducto deferente que está en esta zona. Ahora, las vesículas seminales. Estas son glándulas que están ubicadas entre la vejiga y el recto y producen un líquido para neutralizar la acidez de la uretra y también la de la vagina, para que los espermatozoides puedan resistir este factor desfavorable. Entonces,
contienen un monosacárido que es un azúcar que se llama fructosa y que es un azúcar esencial para la producción de ATP, que es una molécula energética. Recuerden que también se le llama la moneda energética de la célula, porque esto contribuye precisamente a mejorar la movilidad de la cola o flagelo de los espermatozoides. Los conductos eyaculadores, estos eh, se unen a se unen a los conductos deferentes, los conductos anteriores que vimos, y entonces se forman los conductos eyaculadores. Estos son de 2 centímetros y conducen a los espermatozoides hasta la porción prostática de la uretra. Es decir, hasta esta parte de la uretra es este conducto. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, este conducto, la uretra, entonces, no solamente tiene la función de llevar a cabo la eyaculación, que es la emisión de semen, sino que también es por donde se excreta la orina, inicia en la vejiga, que es esta zona, y termina en el orificio uretral. Entonces, tiene dos funciones, es el conducto por el que se realiza la micción y también por donde se lleva a cabo la eyaculación. Ahora, la próstata, esta es una glándula ubicada por debajo de la vejiga urinaria y tiene el tamaño y la forma de una nuez, es esta parte. Su función es secretar un líquido de aspecto lechoso que compone el 25% del semen y que favorece precisamente la movilidad y la viabilidad de los espermatozoides. Y por último, el pene. Este es de forma cilíndrica, tiene una base, un cuerpo y un glande, y está cubierto por una porción de piel llamada prepucio. Esta piel en los niños a veces puede causar problemas para la micción o puede también causar infecciones y en ocasiones se les retira. De hecho, hay ciertos también sectores de la población que igualmente lo retiran dependiendo a veces de la religión. Y a este procedimiento se le llama circuncisión. Este, este órgano que estamos viendo, que es el pene, entonces, tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos y estos son de tejido eréctil. Cuando se ocurre la fase de excitación en la respuesta sexual humana, llega una gran cantidad de sangre, entonces las venas se comprimen y se produce la erección. Este sería un esquema que les sugiero para que lo realicen para su actividad, puede ser este o algún otro. Ya nada más es cuestión de dibujarlo y de colocarle los nombres de acuerdo a lo que vimos. Esto sería todo en cuanto al sistema reproductor masculino. Vamos a ver ahora el femenino. Los órganos sexuales femeninos los clasificamos en internos y externos, y entonces vamos a comenzar con los internos, para empezar con los ovarios. Estos se ubican en la cavidad abdominal y la función pues es producir los óvulos cada 28 días aproximadamente. Están en la región de la pelvis, uno a cada lado del útero. Entonces, también los ovarios van a producir y a liberar las hormonas llamadas estrógenos y progesteronas que, como ya ustedes saben, están implicadas en la reproducción. Estas son algunas de las partes que vamos a ver. Entonces, está el útero, el cuello uterino, la vagina, el endometrio, que está en esta parte, la trompa de falopio y propiamente el ovario. Las trompas entonces, las trompas de falopio,
que son estas, son tubos que entran en el útero y son conductos. Entonces, cada uno se origina cerca de cada ovario y se extienden hasta el útero. Su función, pues, es precisamente conducir el óvulo que sale de esta parte. Aquí se encuentran los óvulos como folículos. Una vez que maduran, recorren todo este oviducto, que es propiamente la trompa de falopio, hasta llegar al útero, donde puede ocurrir puede ocurrir, si es que hay fecundación, entonces aquí en el útero se implanta el cigoto. En los ovarios se realiza la producción de los óvulos. Es decir, en estos órganos se generan las células sexuales o los gametos, que recuerden que en este caso las células sexuales para el sexo femenino son los óvulos y para el sexo masculino los gametos son los espermatozoides. Estos, si se unen, pues se lleva a cabo la reproducción. El útero tiene forma de pera invertida y está ubicado en la parte inferior del vientre y es parte del camino que siguen los espermatozoides que se depositan en la vagina hasta alcanzar las trompas de falopio, que es donde se lleva a cabo la fecundación. Tiene entre 7 a 8 centímetros de longitud y se sitúa entre la vejiga, por delante de la vejiga y por detrás del recto. El endometrio es una capa mucosa que recubre el interior del útero. Tiene una capa basal y otra funcional. Esta capa funcional es la que se desprende o se cae durante la menstruación. Si hay un embarazo en este tejido, que es el endometrio, se implanta el cigoto. Pero si no hay un embarazo, entonces se desprende esta capa funcional y entonces ocurre la menstruación. La función del útero, que es donde se encuentra el endometrio, pues es la de mantener propiamente el cigoto. Y ya posteriormente el embarazo como tal. Ahora, la vagina es un tubo muscular elástico, es interna. Muchas veces la relacionamos que es externa, pero la vagina es un órgano interno, que es un tubo muscular que comunica al útero con el exterior. Es el órgano femenino de la copulación y es el lugar por el que sale el líquido menstrual al exterior. Termina en un orificio alrededor del cual hay unos repliegues de la piel llamados labios mayores. Como ahorita lo vamos a ver, pero estos ya forman parte de los órganos externos. Bueno, entonces vamos a ver estos órganos externos que están constituidos por vulva, clítoris y meato, que son los principales que vamos a ver. Hay otros, pero bueno, la vulva entonces es el órgano exterior rodeado por dos dobleces de piel, uno exterior, los labios mayores, y uno exterior, los labios menores. El clítoris es el equivalente, digamos, al pene en el hombre, dado que está provisto de terminaciones nerviosas y también puede tener erección. Es un pequeño órgano cilíndrico compuesto por tejido eréctil que puede precisamente rellenarse con sangre, como lo hace también el pene durante la excitación sexual, y tiene entre 2 y 3 centímetros de longitud. Y por último, el meato urinario, que es el orificio de la porción final de las vías urinarias, y bueno, es el lugar donde se emite la orina al exterior.
Y ya por último, vamos a ver un video en 3D que yo considero importante porque nos va a dar una perspectiva diferente con respecto al sistema reproductivo femenino. El sistema reproductor masculino, de acuerdo a los esquemas que vimos, así se ve. Sin embargo, el femenino, mm, un esquema en 2 dimensiones nos puede dar una perspectiva mayor de cómo es en realidad. Entonces vamos a verlo es una animación 3D, que es muy breve solamente para que lo puedan ver como una aproximación a lo que es real. Nos esperamos un poco a que cargue el video. Esperamos un poco, por favor. Bueno, aquí se ve en general y vamos a ver su ubicación. Si ustedes ven, tiene otra forma, ¿no? Ya viéndolo en 3D. Aquí lo estamos viendo por la parte posterior. Vamos a identificar por ahí los órganos principales. Entonces, aquí estamos viendo los labios mayores y menores. Este sería la vagina. Este sería el cuello del útero. Sería el útero propiamente. Sería parte del sistema externo. Este es el clítoris, la vagina, el útero. Este es el cuello del útero o cervix en un corte. Este sería el endometrio. Este sería el tejido que se desprende, les decía yo, parte de ese tejido cuando sucede la menstruación y es donde se implanta el cigoto. Este sería la trompa de falopio y este sería el ovario, donde se desarrollan los folículos. Hasta aquí le vamos a dejar, continúa el video, pero hasta aquí vamos a dejarlo. Entonces ya sería todo por la clase de hoy. Ya nada más por último, hay que realizar por favor la actividad. Como les decía en un inicio, va a ser un dibujo a mano en hojas de formato con nombres a color. Cuiden su letra y su ortografía, por favor. Puede ser del sistema reproductor masculino o del femenino. Solo uno, por favor. Sería todo. Que tengan buen día. Hasta luego.